Buenos días. Bueno, ante todo el saludarlos. Eh, Hicimos un primer taller, todavía no lo he publicado porque lo voy a publicar en conjunto con este, que básicamente son uno solo, donde básicamente la idea es darles algunos alcances, no decirles cómo hacerlo, sino alguna opinión, algunos alcances de cómo construir estos formatos que están pidiéndonos acá. eh, que este es lo que tiene en pantalla ahorita, es lo que publicó el regulador en el grupo, ¿correcto? Donde están básicamente las siguientes pestañas, ¿no? La pestaña primero de asignación directa, la pestaña de un solo inductor, la pestaña de dos inductores, la pestaña de posibles tres inductores, ¿correcto? Y la lista de posibles inductores aplicados. Esa es toda la información que se nos ha dado para ir armando el tema. Entonces, poco también haciendo las consultas del caso, estos cuadros, y esto es un poco lo que particularmente a mí también me creó confusión. Pensé que aparte de armar estos cuadros que estoy ahorita resaltando, tendríamos que hacer una simulación de caso. Entiendo, por lo que me explicó un poco Norma, que este tema de la simulación es el ejemplo de cómo, por ejemplo, va a hacer la evaluación. En este caso, esto debería ser una especie de ejemplo del resultado final que se debería evaluar. Pero lo que se tiene que presentar son los cuadros de cabecera. Esto, ¿verdad? Debidamente justificado. ¿Correcto? Entonces, ordenándonos en el tema, también yo me he ordenado porque la verdad es que pensaba otro tema, pensaba que era otro tema. Entonces, ordenándonos en este aspecto, voy a proceder a hacer una, una explicación de al menos yo cómo lo plantearía, porque entiendo que al final de que ustedes elaboren este cuadro y la SUNAT se los apruebe, este es el cuadro que tiene que ingresar al sistema, o sea, los inductores que estén acá, que estén en este cuadro. Porque nosotros ya hemos hecho trabajos de prueba, de evaluación, hemos hecho corridas, hemos hecho implementaciones, pero con lo que hemos trabajado internamente. Ahora, eso que se ha trabajado internamente en cada EPS se lo tienen que volcar al regulador porque el regulador lo evalúa y lo aprueba. Entonces, este es el primer punto que yo quería tocar, ¿no? Primero, que esto de acá, que es lo que también vuelvo a repetir, a mí me ha generado confusión, estos son ejemplos. El fuerte a presentar es este, los que están en cabecera, esto, ¿correcto? Entonces, ese es el punto, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en eso en esta hora de la mañana, ¿correcto? Y les voy a explicar y también les voy a subir un formato. Creo que ya lo subí, pero lo voy a volver a reenviar de cómo, por ejemplo, yo lo estaba analizando y trabajando. Entonces, si analizamos la cuadros de SUNAS, nos muestran ya algunas referencias, ¿no? Nos muestran, por ejemplo, el recurso clasificado por personal, combustible, vehículos, etc. O sea, ya nos muestran que por acá, por esta columna, lo que tiene que ir es el recurso. O sea, ya nos están dando un lineamiento. Aquí está la cuenta y aquí hablan de una descripción o un contexto del proceso. Pero lo principal para que estoy viendo acá es que acaba el recurso, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo atacarlo esto de forma ordenada? Primero, analicemos las pestañas. ¿Qué dice la pestaña? Uno, dos o tres inductores. Y asignación directa, eso es lo que me dice la pestaña, ¿no es cierto? Entonces, yo armé un cuadrito donde conservo el recurso, ¿no? El recurso, y lo hemos tenido que ampliar, obviamente, el recurso, correcto, que plantea la SUNAS, todos los detalles, pero a este cuadrito le agregué primero una descripción del recurso. Este es un cuadro interno de trabajo, descripción del recurso. Y obviamente a esto le agregué contexto y le agregué
este formato, ¿no? Donde le coloco AD, asignación directa, un inductor, dos inductores, tres inductores. O sea, esto es un cuadro propio de mi autoría, pero es básicamente para ordenarme y cómo trasladar los datos al formato final, ¿no? Entonces, solamente para ordenar, ¿no? Y acá unos comentarios con respecto a los inductores. Este es un cuadro base que considero que todos de alguna u otra forma tienen que tenerlo, sea en este formato, sea en otro, lo deben tener ordenado, ¿no? Ahora, entonces, haciendo el análisis de lo que es los recursos, lo que cuando he hecho las primeras exposiciones del taller de ABC yo le llamé trazabilidad de costos, es básicamente analizar los recursos que consumen, lo mismo, pero con otro término. ¿Ya? Entonces, aquí hay que identificar bien, básicamente, de qué costos estamos hablando. ¿Correcto? Entonces, cuando SUNAT nos plantea costos de personal, perfecto, costo de personal. Pero considero yo que SUNAT sepa qué información le podemos enviar a SUNAT para evaluación. Entonces, aquí he hecho un ejercicio a nivel del sistema de personal del Avalon y digo, bueno, yo puedo remitirle remuneraciones, CTS, provisiones, depósito semestral, provisión de grabaciones, provisión de vacaciones y provisión de gratificación. Esto es lo que yo le puedo enviar, ¿correcto? El contexto de cada una de estas operaciones están acá descritas al costado. Una es la planilla mensual de vacaciones, gratificaciones y liquidaciones y otros. En este caso, todas las planillas que uno hace. La estimación de pago del CTS semestral, es la provisión que ustedes hacen básicamente y que lo realizan mensualmente. Cuando hacemos el depósito semestral, el Avalon, ¿qué hace? Extorna la provisión. Entonces, eso también tiene efecto en el coste ABC porque lo rebaja o lo podría incrementar dependiendo de cómo se ha hecho la provisión. Y aquí tenemos las provisiones de gratificaciones y vacaciones. Entonces, aquí yo considero que viene el tema más importante. Luego de que yo he identificado los costos correctos de personal en los cuales yo estoy incurriendo, correcto, y en los cuales se voy a transmitir, yo tengo acá que hacer un análisis. Por ejemplo, para todo lo que es costo de personal, ¿podría existir asignación directa? La respuesta es sí. Porque yo puedo tener un personal que trabaja, por ejemplo, exclusivamente en colectores. Por lo tanto, ese personal tiene una única actividad asignada y por lo tanto es una asignación directa. Por lo tanto, es una asignación directa. Entonces, marco acá la X diciéndole que este costo, este tipo de costo, correcto, va a aparecerme en mi formato de asignación directa y va a aparecerme en mi formato de ¿qué? En mi formato de un solo inductor. ¿Por qué? Me hago la pregunta, ¿existe la posibilidad de que el personal trabaje en más de una actividad? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Correcto? Entonces, por supuesto que sí. Entonces, por lo tanto, yo este tipo de costo, este recurso que menciona la SUNAS, lo voy a tener en mi formato de asignación directa y lo voy a tener en mi formato de un solo inductor, en los dos, porque pueden darse los dos casos. Y acá hago el comentario. Eso es básicamente, vuelvo a repetir, de mi autoría, simplemente para ordenarnos a la hora de trasladar la información al cuadro. Entonces aquí yo le digo, en caso de usar un inductor, se aplicará las horas hombre, que es lo lógico y lo que se ha estado trabajando. Ahora, a un trabajador se le va a aplicar distribución polinomial para determinar la distribución de costo, yo creo que no. Algo mejor opinión, pero al final quien decide eso es el regulador. Entonces, esto es, por ejemplo, mi análisis del recurso personal. Mi análisis del recurso personal. Es decir, en mi recurso personal, yo voy a incurrir en estos procesos de estos costos que van a generar estos costos. Esto es básicamente las características del costo generado. Ahora, ¿ese costo va a ser susceptible de una asignación directa? La respuesta es sí. Caso puntual, cuando un trabajador está en una única actividad. Ejemplo, mantenimiento de colectores y usuarios.
Lo normal que va a ser que un trabajador esté en más de una actividad, por lo tanto voy a utilizar un inductor. Y si utilizo un inductor, ¿cuál sería el que utilizaría? Por eso. Entonces, aquí yo lo estoy documentando, todavía estoy haciendo un análisis y no lo estoy pasando al cuadro final. Luego lo voy a explicar cómo lo pasaría yo al cuadro final. Sigo analizando la hoja de recursos de SUNAS y SUNAS dice combustible como servicio, ¿correcto? Ok. La mayoría de empresas que yo conozco, el combustible lo hacen como almacén. Es algo que particularmente yo, a título personal, siempre lo he observado porque ustedes no tienen un grifo dentro de la empresa. Debería, acá la SUNAS lo ha colocado como servicio, que creo que por ahí debería ser el tema, ¿no? Pero bueno, ya este es un tema operativo. Entonces, si la empresa, aquí es muy importante esto, voy a resaltarlo. Si la empresa, ¿cómo se llama? Utiliza notas de salida para la atención de combustible, este rubro simplemente no aplica. No aplica. ¿Por qué no aplica? Porque ustedes operacionalmente no nunca lo van a hacer. Entonces no tendrían técnicamente que reportarlo, sino justificar o hacer una nota, decir, no aplica, se maneja con gestión de inventario, gestión de consumo. O sea, tendrían que hacer una nota y no tendrían que hacer ningún tipo de análisis a este nivel. ¿Por qué? Porque simplemente no lo utilizan. Lo correcto, no lo utilizan. ¿No? Está fuera de todo tipo de análisis. Porque nunca va a haber una operación de este tipo. ¿No? Nunca va a haber una operación de este tipo. Pero si ustedes utilizan el combustible como servicio, se hace, se hace el mismo análisis que hice con personal. Se da un contexto, porque esto que ha puesto el regulador es interesante porque permite más o menos ir a hacer una definición gruesa de qué estamos hablando en ese costo, ¿no? Combustible usado por un vehículo, equipo para una actividad específica o varias. O varias. ¿Correcto? Luego tienen que definir acá, por ejemplo, ya esta definición la hace el contador de la empresa, no la hace el consultor, en este caso no la hace nadie, sino ya es decisión del contador. Esto es solamente un ejemplo. Bueno, pregunta, ¿voy a tener asignación directa de combustible por servicio? Sí, porque a veces genera una orden de servicio específica para la camioneta que va a hacer supervisión de todo lo que son cortes. Por lo tanto, hace una actividad específica y podría darse la probabilidad de que haya asignación directa. Correcto. Luego acá, correcto. Puede ser que tenga, ¿cómo se llama? Un inductor para este tipo de costo. Sí, podría ser que sí, claro que sí, ¿por qué no? Porque yo puedo tener una camioneta que no solamente supervisa los cortes, sino ve las rehabilitaciones, levantamiento de conexiones, etcétera. Por lo tanto, yo voy a utilizar un inductor para poder distribuirlo entre las mismas actividades de un mismo tipo. Podría ser, eso lo decía la empresa. ¿Podría tener dos inductores? Sí, yo considero que de repente el combustible cuando se aplica a más de una actividad, ¿cómo se llama? Yo lo podría trabajar, por ejemplo, utilizando las órdenes de servicio, las órdenes de trabajo en las cuales he incurrido y las horas en campo. Utilizo esos dos inductores, los combino y con esos hago la distribución. En resumen, la elección de utilizar uno o dos inductores es una potestad del contador de la empresa. Él decide cómo va a trabajar esa parte. Yo solamente le doy los ejemplos. ¿No? Entonces, en este caso, ¿podría haber una asignación directa? Sí, claro, o sea, es una sola cosa y se acabó. Podría utilizar un inductor, pero por supuesto, porque de repente mi camioneta, correcto, solamente se mueve en cortes, en rehabilitaciones, en levantamiento. Entonces, al moverse
en actividades que están vinculadas a un rubro que es netamente comercial, yo puedo decir, ok, sí, acá yo voy a utilizar un solo indicador que son las órdenes de servicio, correcto, y bueno, acá son tres, acá serían cinco y acá serían ocho. Y en función a eso, yo distribuyo el combustible entre las actividades asociadas. Pero de repente yo puedo decir lo siguiente, a un momentito, mi camioneta la utilizo para cortes, la utilizo para cortes, un segundo voy a reducir esto, la utilizo para cortes, la utilizo para cortes, la utilizo para rehabilitaciones, pero también la utilizo para hacer ¿cómo se llama? Por decir, eh, supervisiones de catástrofe, supervisión de instalaciones operacionales, ¿no? Entonces, yo la puedo utilizar para eso también. Ah, bueno. Entonces, yo como diseñador digo, bueno, sí, acá puede hacer un driver que pueden ser las órdenes de servicio en campo, 3, 4, 5, 6. Pero también puedo utilizar otro driver que son las horas máquina, las horas de trabajo, las OT, las horas de trabajo. Entonces acá solamente trabajó 50 horas, acá trabajó 30 horas y acá trabajó 200 horas. Porque yo considero que para distribuir necesito combinar la cantidad de órdenes de servicio en las cuales ha trabajado y la cantidad de horas que ha estado en campo. Eso es potestad del diseñador, porque quien lo va a aplicar van a ser ustedes. Entonces, lo que creo que está pidiendo la SUNAS es que ustedes le digan cuál va a ser su criterio de trabajo al momento de que implementen en el sistema, ¿correcto? Y eso básicamente lo entreguen como un resultado final. Entonces, aquí tienen un ejemplo de cómo funcionaría esto. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Hasta ahora solamente estoy ordenando. No estoy todavía haciendo otra cosa. Estoy ordenando nada. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vuelvo a repetir criterio del contador, ¿no? Vuelvo a repetir, si ustedes no utilizan el consumo de combustible por servicios, pues simplemente no aplica, ¿no? Luego, en el tema de las UNAS, en el tema del cuadro de las UNAS, me remito, por favor, me interrumpen lo que estimen necesario. Si ustedes ven acá, dice personal, combustible, y luego dice vehículos, depreciación y mantenimiento, maquinaria y equipo. Por ejemplo, a título personal, yo he hecho una modificación, pero básicamente en la forma de la presentación. ¿A qué me refiero eso? ¿A qué me refiero? Que como ustedes ya saben, acá dice operación y mantenimiento, acá lo estoy colocando en negrita. Pero el mantenimiento de los activos, en términos prácticos, ¿cómo ustedes lo procesan en el día a día en la empresa? El mantenimiento no lo hacen por el activo, el mantenimiento lo hacen por una orden de servicio. Por eso que de repente aquí yo he hecho la salvedad. Cuando coloco los activos, correcto, coloco los activos, si ustedes se dan cuenta aquí, lo voy a poner en negrita, yo le he colocado operación. ¿Para qué operación? Para que el regulador lo vea esto como básicamente lo que sería el uso del activo que me genera una depreciación. Y cuando toquemos servicios más adelante, aquí en servicios sí he colocado lo que es mantenimiento, porque mantenimiento sí incluye pues básicamente todo, básicamente ustedes por todo eso generan una orden de servicio. Por lo tanto, ustedes con el activo no le van a poderle calzar o asociar el mantenimiento. El mantenimiento lo van a tener que costear en el momento de hacer la orden de servicio. Entonces, aquí en el cuadrito le he hecho esta pequeña salvedad, básicamente, pero de carácter informativo. Ahora, cuando hablo de vehículos menores, transporte no motorizados. Aquí, cuando hablo de maquinarias, hablo de taller, hidroyex, camiones y retroexcavadora. Esto de acá no es fijo. Esto depende. ¿Depende de qué? Esa información la tienen en el aula. Voy a mostrarlo.
Esa información está acá. Está acá. En tablas, está acá, en rubros. Ustedes acá tienen todos los rubros, ¿correcto? Todos los rubros del activo fijo que utilizan. Eso no es una plancha. O sea, esto de acá no es que le van a poner una plancha, no, no, porque esto de acá tiene que estar básicamente ordenado, no a detalle, no por la cantidad de activos, porque eso ya sería implantación, lo que dice la SUNAS, pero tiene que estar medianamente ordenado con respecto a la información que ustedes le pueden proveer. Por ejemplo, y esa información de la clasificación de dónde sale, eso lo tienen en su sistema patrimonial. En su sistema patrimonial. ¿Correcto? Entonces aquí tiene, por ejemplo, construcciones en curso, por ejemplo, maquinaria y equipo. Aquí tiene motocar, herramientas de taller por especificar, etcétera. Entonces, esta información, correcto, es la que uno tiene que ir volcando, correcto, volcando al formato. De repente no tanto también ese detalle, si no lo pueden agrupar. Por ejemplo, en vehículos todos sabemos que existen tres categorías, no hay que ser un genio. Vehículos menores, vehículos de transporte y los no motorizados. Que básicamente todos tienen motofurgones, todos tienen camionetas y todos tienen bicicletas algunos y este otro tipo de vehículos no motorizados. Entonces, tampoco es necesario irnos al nivel que está en el sistema, sino básicamente sacar algunas conclusiones de la información que yo tengo, ¿no? Pues acá tienen unidad de transporte, ¿no? Entonces, aquí tienen toda la información y lo que tienen ustedes es agrupar. Ahora, luego de que tienen la operación, definimos acá, que es depreciación, básicamente la depreciación, y también definen acá si va a ser uno o dos inductores. Por ejemplo, en mi ejemplo, yo estoy colocando que va a haber asignación directa, por supuesto que va a haber asignación directa cuando el activo tiene una finalidad específica. Punto. Una asignación directa es ahí. ¿Va a haber distribución de driver? Claro que sí. Por ejemplo, cuando un activo, un vehículo, algo comparte varios procesos, ¿correcto? Entonces, aquí yo al costado defino, en caso, por ejemplo, eh, en caso de utilizar un inductor, acá le pongo, se aplicará horas hombre conductor. ¿Y eso dónde está? Está acá, pues, en posibles inductores. No estoy inventando nada, ¿no? Por aquí me parece. Horas hombre chofer. Estoy tratando de utilizar toda la documentación, la nomenclatura que esté en el manual. O sea, básicamente para evitar cualquier tipo de confusión. Horas hombre chofer. Del servidor asociado a unidad vehicular. O también puedo utilizar órdenes de servicio por actividad en la que participe el vehículo o kilómetros recorridos por actividad. Es decir, aquí, en este caso yo les he puesto varias posibilidades porque en comentarios, en mi matriz, es una matriz de análisis. Después le voy a explicar por qué coloco esto y después a la hora de trasladarlo al formato ya lo defino. ¿Correcto? Pero aquí yo hago un análisis de los posibles inductores que yo podría utilizar. ¿Correcto? Para mis unidades vehiculares. Luego tengo acá maquinaria y equipo. Yo lo he separado en bombas, tableros y herramientas de taller y en hidroyex, camiones o retroexcavadoras. Maquinaria. Por ejemplo, ambos tienen asignación directa, claro que sí, cuando hacen una actividad específica y tienen un inductor también, ¿correcto? Por ejemplo, en caso de trabajar con bombas, tableros y herramientas de taller, se puede usar el inductor horas hombre máquina, el inductor BA, valor asignado, el inductor horas de uso, el inductor kilowatts. O sea, tengo que ir viendo más o menos el juego de posibles inductores que yo podría utilizar. ¿Correcto? Y en el caso de depreciación de maquinaria, donde están los hidroyex, las retro, yo puedo usar un inductor que es horas hombre, horas máquina, horas hombre, puedo utilizar las órdenes de servicio o puedo utilizar los kilómetros recorridos, por ejemplo. Aquí yo hago un análisis completito de lo que yo podría estar utilizando. Ojo que esto todavía no es el formato final, simplemente estoy analizando mis cosas. Pero ¿qué pasa? El cuadro nos habla solamente de vehículos y maquinaria,
Pero sin embargo, tenemos nosotros otros activos e intangibles. Entonces, le he agregado a mi cuadro de análisis lo que falta, porque tenemos infraestructura sanitaria, que es el más fuerte, tenemos equipo de cómputo y laboratorio, tenemos muebles y enseres, tenemos intangibles licencias de software, tenemos intangibles estudios y proyectos, ¿correcto? Entonces, toda esta información, ¿de dónde la sacan? La sacan del Ávalo, pues porque el Ávalo sabe lo que ustedes tienen configurado y lo que ustedes mueven. Vuelvo a repetir, como dice el regulador, no es irse al detalle del activo, sino es, correcto, establecer un criterio bajo el cual ellos lo van a poder evaluar, ¿correcto? ¿Y por qué hago esta desagregación? Porque la cuenta 3, las cuentas, los activos, no todos tienen el mismo criterio de trabajo. Pues. O sea, una cosa son los Heroics, otra cosa son las bombas, los tableros, otra cosa es la infraestructura sanitaria, es decir, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, y son casos diferentes, paso a explicar. Por ejemplo, eh, vamos acá. Vamos por lo más sencillo. Equipos de cómputo, laboratorio, muebles y enseres. ¿Tienen asignación directa? Sí, pues cuando hacen un trabajo para una finalidad específica. Sí, puede haber asignación directa. ¿Pueden tener un inductor? Claro que sí, cuando participan en más de una actividad. Y hago mi análisis. En caso de usar un inductor, se recomienda utilizar horas de uso, que deberá heredar los valores del trabajador que tiene asignado el activo. Me explico. Ya lo expliqué. Yo puedo saber cuántas horas ha trabajado un escritorio en una actividad. No, señor, pues es imposible. Yo puedo saber cuántas horas ha trabajado mi computadora en una actividad. También es imposible, señor. Pero lo que sí, y lo que yo sí sé es que la computadora de Vilma Miranda Reina, que es la contadora de Bagua, ha trabajado en la actividad 1, 2 y 3 porque Vilma ha trabajado en la actividad 1, 2 y 3. Y por lo tanto, las horas de trabajo de Vilma las hereda para poder hacer la distribución correcto de la participación de ese equipo en las diversas actividades. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya voy explicando, vamos explicando algunos criterios que pueden servir para hacer el análisis, para que el regulador de alguna u otra forma sepa los criterios de trabajo. En infraestructura sanitaria, ok, ¿puedo tener asignación directa? Bueno, claro que sí. ¿Qué pasa si tenemos un reservorio simplemente para almacenamiento? Sí, sí, claro. Pero ¿qué pasa si tenemos un reservorio donde almacenamos y cloramos? Ya la cosa cambió. ¿Qué pasa con la planta donde están varias oficinas? ¿Correcto? ¿Qué pasa con la planta donde hay varias oficinas? ¿Mm? Pues ahí tenemos un inductor. ¿Y podrían decidir utilizar 2 o 3 inductores? Sí, pues, pero eso ya depende del analista del contador. Entonces, aquí en infraestructura sanitaria, yo coloco que podría ser metro cuadrado, podría ser horas máquina, podría ser número de trabajadores, podría ser valor añadido, que también es una variable que está ahí. Y observen acá un detalle, por ejemplo, eh, ahí he puesto número de trabajadores, ¿correcto? ¿Ya? Si ustedes revisan acá, en los inductores propuestos, ¿correcto? No existe el número de trabajadores. Entonces, aquí viene la siguiente recomendación. Si ustedes lo creen pertinente, si ustedes lo creen conveniente, pueden colocar drivers que no están ahí, pero tienen obviamente que justificar dentro del marco de su análisis de esta parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora sigamos analizando licencia de software, ¿correcto? Software base, software aplicativo, etcétera. ¿Tienen asignación directa? No, señor, pues el software no puede tener asignación directa por una razón muy simple, y eso es básico, lo saben mis colegas, si hay alguna de mis colegas hasta acá. Normalmente el software es de uso compartido, por lo tanto, lo normal es que maneje un inductor. Ya eso lo tiene que definir el número de usuario de TI, el jefe de TI, para ver cuál es el inductor que va a aplicar, ¿no? Estudios y proyectos, que son básicamente perfiles, PMOs, manuales
otros, ¿correcto? ¿Tienen asignación directa? Sí, cuando tienen una finalidad específica, un manual de contabilidad regulatoria. Ahí está. Un manual de aplicación de contabilidad regulatoria. Ya, ahí tienen un ejemplo de una asignación directa. ¿Puede tener driver? Sí. Ahora, ¿qué driver, por ejemplo, yo utilizaría? Ustedes me dirán, pero poco, en un estudio medio complicado. Bueno, y la SUNAT nos dio la salida. Pues yo lo que entiendo acá, que este driver valor asignado, que está acá, valor añadido por actividad, es para determinar un peso específico para distribuir el valor del costo de la actividad, ¿no? Lo que en los talleres iniciales que hacía le llamaba ponderación, todo, pero bueno, es lo mismo, en esencia. Entonces, yo entiendo que eso es así, entonces, salvo que me equivoque, pero entiendo de que eso es para básicamente colocar una especie de peso específico del costo de elaborar el estudio en determinadas actividades, cuando de repente no están muy bien hechos los TDRs. ¿No? Entonces, aquí ya he cerrado todo lo que es depreciación. Entonces, vuelvo a repetir, el análisis está completo y la información la saco del Ávalo, específicamente de los grupos y subgrupos. A detalle, no, señores, a detalle no. Ustedes agrupen, pero agrúpenlo en función a lo que ustedes están trabajando en el sistema, ¿correcto? Y establezcan ahí. Ahora, sigamos. Luego, no sé si hay alguna pregunta, luego viene insumos directos. Entonces, aquí viene un detalle. En el manual dice distribución de algunos insumos. En la práctica, es que para los que utilizan el Ávalo, esto de acá es asignación directa. ¿Por qué? Porque tienen un sistema completo de requerimientos y almacenes, donde prácticamente se asigna el consumo a la actividad que se va a ejecutar. Entonces, ahí en términos prácticos, por su característica de operación de ustedes, ¿correcto? Es asignación directa, no admite ningún driver. Se asignan los consumos directamente a las actividades que los consumen, valga la redundancia, por medio de los sistemas de pedidos de almacén. Ahí, la verdad, si colocamos algún tipo de inductor sería inventar, porque ese tema no funciona, o sea, no lo van a hacer, porque directamente el sistema te dice en qué actividad, cuánto papel, en qué actividad, cuánto papel, en qué actividad, cuánto papel, y así suficiente, ya de frente lo va asignando. Entonces, para todos los efectos, este también es sencillo, para ustedes es asignación directa. No, es asignación directa. Ahora, si hubiera un sistema de almacén que no tiene esa posibilidad de hacerlo, ahí están fritos. Ahí sí ya tienen que hacer proporciones y ese tipo de cosas. Luego, en el capítulo servicios, la SUNAS ha armado energía eléctrica, ¿correcto? Entonces, aquí también igual, ustedes tienen la energía eléctrica y deciden cómo la van a trabajar. Por ejemplo, yo en mi ejemplo he colocado dos esquemas. Un esquema con asignación directa, ¿correcto? Y un esquema con dos inductores. Ese es mi ejemplo. Vuelvo a repetir, mi ejemplo. ¿No? Asignación directa, ¿por qué? Porque obviamente si el medidor va a trabajar sobre un elemento de la red específico, por ejemplo, o va a bombear agua de la línea de agua tratada hacia el reservorio, básicamente ese es un proceso específico, ese medidor, ese consumo tiene una finalidad específica, por lo tanto tiene una actividad específica. Pero pueden utilizar, por ejemplo, como dicen los inductores, ¿no? Puede ser metros cuadrados combinado por el número de trabajadores. Ahora, si quieren, hasta pueden trabajar con 3 inductores, combinando metraje cuadrado con el número de trabajadores y con las horas hombre. Ya, ese es criterio del contador, ¿no? Ese es criterio del contador. Y algunos me preguntan, y me lo han preguntado, estuve en Cañete, en una reunión de trabajo bastante agradable, me preguntaron, ¿cómo saber si son dos o tres? ¿No? Si es asignación directa es fácil, es con finalidad específica, ¿no? O cómo seleccionar un inductor. Pues la SUNAS también nos da la respuesta. La respuesta está acá, ¿no? Miren lo que dice acá. Ellos piden documentos de verificación. Documentos de verificación. Entonces, aquí, por ejemplo, va a ser bien fácil tener el metraje cuadrado.
¿no? Metraje cuadrado, sí, eso es fácil de calcular, te lo van a dar. Cada metraje cuadrado está asociado a una cantidad de trabajadores que trabajan en una cantidad de áreas funcionales. El número de trabajadores también lo tengo más o menos mapeado. La cantidad de horas hombre, un poco complicado, pero podría asumirse que es la cantidad de trabajadores por 160 o 240 horas. Ejemplo. Entonces, ¿cuándo y por qué no elegiría kilowatts? Bueno, kilowatts porque yo no sé exactamente cuánto consume el área de contabilidad, cuánto consume el área de almacenes, cuánto consume el área de finanzas. No tengo la forma de medir los kilowatts específicos por área. Por lo tanto, a pesar de que sería interesante el inductor kilowatts, como no tengo fuente de verificación, pues simplemente no lo utilizo. No tengo cómo acreditar, porque yo creo que el regulador no me va a aceptar al ojo, ¿no? Eso no lo va a aceptar. Entonces, pero metraje cuadrado, claro que sí. Número de trabajadores, sí. Horas hombres, sí. O sea, eso sí lo puedo determinar fehacientemente a partir de las estructuras orgánicas, las planillas, etcétera. Entonces, ese es un poco el mensaje, ¿no? Entonces, ustedes tienen que elegir dos o tres inductores. Ahora la pregunta es, Coco, ¿puedo utilizar solamente, son excluyentes la cantidad de inductores a utilizar en un tipo de costo? No son excluyentes. Por ejemplo, acá yo les haría este ejemplo. Bueno, ya asignación directa ya les he explicado porque eso es lo más sencillo. Dos inductores, por ejemplo. La planta de tratamiento de Excel de la Avenida Leguía, por ejemplo, ¿no? Ahí tienen áreas para la parte comercial, la parte operacional, ¿no? O sea, es un ambiente bastante amplio que tiene una buena distribución, ¿no? Entonces, ahí de repente podría utilizar hasta tres inductores, ¿no? Podría decir mi metraje cuadrado, podría decir mi metraje cuadrado, metro cuadrado, ¿no? Podría decir que voy a utilizar ahí, por ejemplo, mi número de trabajadores y puedo utilizar mis horas horas, porque es un local bastante complejo y aquí hago mi trazabilidad de las actividades que voy a desarrollar y bueno, voy estableciendo los valores que voy a utilizar, pero para la planta de Excel en la Avenida Leía. Pero también Excel tiene una oficina comercial en Lambayeque. En Lambayeque solamente hace actividades netamente comerciales, de cobranza, por ejemplo, de atención de conexiones, de reclamos, etcétera. De repente, para ese local, que son actividades netamente comerciales, me basta con el metro cuadrado y el número de trabajadores. No requiero mayor precisión. Pero eso ya es una decisión del diseño que tiene que hacer ¿cómo se llama? El contador. O sea, son diversos tipos de situaciones, pero todas tienen que estar debidamente documentadas. No sé si hasta aquí estamos claros. ¿Preguntas? Hasta aquí estamos claros. Estoy en la parte de energía. Por favor, me interrumpen con toda confianza. Luego viene contrato simple. Si ustedes sigan, por favor, el documento que les ha dado Norma, ahí está todo. Aquí empieza el capítulo, bueno, en energía empezó el capítulo de servicio. Luego vienen los contratos simples. Bueno, yo los he separado en dos, porque una cosa son las locaciones de servidores que están dentro de la empresa haciendo trabajos específicos y otra cosa son las consultorías o servicios especializados. Son cosas diferentes, ¿no? Una cosa es contratar a un locador para que, qué sé yo, me haga un estudio eléctrico, ¿no? Que va a ir solamente por algunos tramos y otra cosa es un locador que efectivamente está las 8 horas prácticamente en la empresa y listo. Aquí le he colocado, por ejemplo, que van a tener asignación directa, sí, claro que sí, existe la posibilidad de que haya asignación directa. Y, por ejemplo, un solo inductor. Y en el inductor, por ejemplo, acabo de hacer un cambio acá, ¿no? Que no está en el manual. Eso me lo recomendaron en un EPS para evitar cualquier tipo de contingencia laboral. Me lo explicaron así. Las horas hombre es para los trabajadores de planilla. Y para los locadores, correcto, me plantearon otro inductor, horas consultor, o horas asesor, o horas de apoyo. Ustedes definen la etiqueta que creen conveniente.
Entonces, el locador va a trabajar sobre un criterio, sobre un driver de horas, pero no las mismas horas hombre que trabajarán y que van a salir en todos los reportes de planillas y de personal, sino un elemento diferenciador. Me lo explicaron con un tema de contingencias laborales, se lo replico, me parece interesante, así que lo pongo. No. Y para los servicios especializados, yo le piso de servicios especializados, me mantengo en ese punto porque los servicios no necesariamente son del tipo de locador, hay servicios especializados. De repente, cuando se propuso ese driver era un poquito, no era muy claro, pero ya la zona lo aclaró y aquí le coloco un valor asignado para asociarle de repente una ponderación, me imagino, o un promedio, o un factor para hacer la contribución, para ver la contribución del estudio en las diversas actividades. Entonces, ahí tenemos separados los servicios. Luego los seguros. Los seguros, lo he trabajado en seguros médicos, vehiculares y instalaciones. Ahora, este tipo de información, ¿de dónde lo saco? ¿Por qué se me ha ocurrido esta clasificación? ¿Por qué? También ustedes no pueden asumir esa clasificación de la nada. Esa información también está en el ABAC, ¿correcto? Esa información también está en el ABAC. Un segundo, por favor. Un segundo. Y esto es algo que deben utilizar para armar esta parte. Es básico. Ah. Mm. Acá está. O sea, esta clasificación que yo he armado, ¿correcto? Y las siguientes, todo lo relacionado con servicios, ¿correcto? No sale de la nada. Esta clasificación, ¿dónde está? Está acá, en planeamiento. Podríamos decir catástrofe de familias y familias, pero es enorme, es muy grande. Entonces, para eso se les ha trabajado un reporte que les permite de alguna u otra forma resumir el tema. Ese reporte es este. Compras agrupadas por grupo y subgrupo y subgrupo, y aquí hay un resumen, ¿no? Sacan un resumen. Lo tienen que sacar de todo el año, lógicamente. Y en ese resumen, bueno, aquí me habla de bienes, que eso no me interesa, pero me habla de los servicios. Y aquí el sistema me dice, correcto, qué servicios he contratado en el año. ¿Qué servicios he contratado en el año? Correcto. Y esos servicios que he contratado en el año, correcto, yo básicamente lo que hago es clasificarlos, clasificarlos, agruparlos bajo un criterio. Entonces, si la SUNAT me dice, a ver, Coco, ¿de dónde has sacado todo esto de acá? Ah, bueno, fácil. Le entrego mi relación de servicios contratados. Mis supuestos están amparados en una base de datos cuantificable. Existe, ¿correcto? Que es el historial de compra de servicios de esos años. Entonces, yo todos estos servicios que he comprado, por ejemplo, yo he analizado la data de hilo, por decir, ¿correcto? Y bueno, he llegado a la conclusión que, bueno, energía es energía, eso es, no se toca, pero a nivel de locaciones, he asumido que pueden ser servicios o especializados. A nivel de seguros, tengo tres tipos de seguros. A nivel de la, ¿cómo se llama? De otros servicios, porque las UNAS nos habla de los servicios de locaciones, nos habla de seguros, pero estoy subiendo, estoy asumiendo, no, no asumo, no, estoy seguro de que saben que ustedes tienen que completar con lo que falta, los servicios de mantenimiento, los servicios de alquiler y los otros servicios comunes, internet, luz y teléfono. ¿Correcto? Entonces, es toda esta clasificación yo la he armado analizando este cuadrito de acá.
Ese cuadrito se analiza, porque es el sustento. Correcto, es el sustento. Listo, está en el sistema, o sea que es facilísimo de que ustedes puedan armar. Y en función a eso, ustedes definen, ¿no? Por ejemplo, en seguros vehiculares, puede haber asignación directa, claro, cuando yo hago un contrato de seguro para un hidroyente. Eso normalmente se va a trabajar solamente en desatoros, ya pues hay una asignación directa de seguro. ¿Puedo hacer un seguro con un solo driver? Por supuesto que sí. Cuando yo aseguro una camioneta que participa en el área comercial y que va a intervenir en varias actividades. Claro que sí. Ahí tienen un seguro, por ejemplo, de un driver, ¿no? Criterios para manejar seguros. El seguro normalmente me protege sobre algo que yo podría pasar a futuro. Un ejemplo, un ejercicio que yo estoy haciendo ahí, un ejercicio, vuelvo a repetir, no es que lo hagan así, porque se dicen que yo le digo que lo hagan así, no, no, es un ejemplo. Particularmente como yo lo plantearía a título personal, seguro existen mejores opiniones de varios de los que están acá presentes en el auditorio. Yo diría, ok, en el caso del seguro, ¿el seguro qué es? Es un costo que estoy asumiendo ahora, pero sobre un riesgo futuro. Ya. Sé que el activo, sé que el vehículo trabaja en varias actividades. Ya, correcto, pero yo no sé en cuántas actividades va a trabajar a futuro. Lógico, no somos pitonizos. Pero sí lo que puedo saber es el historial, qué actividades ha trabajado en periodos anteriores y sacar las horas de uso, para en función a eso tomarlo como una referencia para la distribución del seguro. Eso es algo que a mí particularmente me parecería razonable, pero el regulador puede tener otra idea, otra interpretación, ustedes pueden tener otra, es perfectamente válida. Yo les digo básicamente un poco cómo he llegado al razonamiento de poder utilizar un indicador. ¿Listo? Luego, los seguros médicos, ¿tienen asignación directa? No, señor, nunca van a tener asignación directa. ¿Por qué? Porque un seguro médico, no se le, la empresa, ninguna empresa se lo da a un solo trabajador. Normalmente los seguros médicos los contratan por paquete. Normalmente va a ser un solo driver. Y lo más lógico que sería el número de trabajadores por alquiler, me parece. ¿No? Y los seguros en las instalaciones, un tema más complejo. Un tema más complejo. El contrato de seguro de instalación. ¿No? Entonces puede ser una asignación directa o podría ser un solo driver o podría ser dos y tres. Ya depende del escenario que ustedes quieran trabajar. Entonces aquí he coberturado seguros y luego agrego aquello que no estaba en la hojita de las UNAS, pero seguro que ellos saben que tiene que estar, ¿no? Que es mantenimiento, correcto, que es alquileres y que son los otros servicios comunes, que son internet, luz, teléfono, no, luz no, perdón, me equivoqué, agua. Agua, teléfono, eso. Aquellos que sean comunes. Entonces, aquí también, ¿no? Yo defino si voy a utilizar asignación directa. En mantenimiento es muy probable que haya asignación directa, es lógico. ¿Hay un solo driver? Sí, podría haber un solo driver para lo que es mantenimiento de un equipo que contribuye a varias actividades. Alquileres, puede ser asignación directa, claro, cuando hay una asignación específica, o puede ser también eh, con un solo driver, ¿correcto? Cuando yo, por ejemplo, hago distribución del alquiler entre varias actividades. Podría ser con dos drivers, por supuesto. Por ejemplo, en el caso de Semapach, si no me equivoco, el local que tienen hasta ahora es alquilado. Entonces ahí tendrían que ser dos drivers, ¿no? Porque es el driver de metros cuadrados, de oficinas, y podría decir que podría ser hasta tres drivers, ¿no? Tres drivers, ¿no? Las horas hombre. Entonces, eso ya depende de cada empresa, ¿no? Por ejemplo, empresas que no tienen todo ambientado, pues alquileres prácticamente va a ser asignación directa, porque va a ser servicios muy específicos. Muy difícil que alquilen, pero sí hay empresas que tienen locales alquilados, ¿correcto? Entonces ahí, por ejemplo, cuando un local es alquilado, estamos asumiendo que comparte, puede ser un driver. Eh, si es un ambiente que alquila y hacen múltiples actividades, múltiples procesos, pueden ser hasta dos o tres drivers, ya depende de ustedes. Y los servicios comunes nunca van a ser con asignación directa, un poco complicado, ¿eh? Pero bueno, no le he colocado yo a criterio, deben tener uno o dos drivers dependiendo de cómo ustedes quieran plantear. Y para finalizar el análisis, viene lo que dice la caja chica.
Y acá yo le he colocado alojamiento, consumo, otros servicios. Y todo se sustenta con una rendición de gastos. Todo es asignación directa, ¿correcto? Y la pregunta es, ¿esto de dónde sale? También sale del sistema. ¿Correcto? También sale del sistema. Mucho ojo acá, por favor, un segundo. Un segundo, por favor. Un segundo. Ya. Eso sale de algo que ya hemos trabajado y que muchos ya han procesado. Está en rendiciones, está en rubros. ¿Correcto? Todo esto que está acá, es lo que va acá. Ustedes ya lo tienen sistematizado. Todo. Y todo es asignación directa. Simplemente así se trabaja en el sistema, ¿no? Directamente. Así lo van a procesar. Ahora te pueden decir, no estamos implantando un momentito, pero así lo voy a procesar. Pero yo no lo voy a procesar de forma distinta, porque así yo lo tengo mecanizado, salvo que, bueno, cambien de sistema y en otro sistema me permite ingresar factores, proporciones para un boletito de pasaje. ¿No? Es otro tema. Pero eso ya está diseñado bajo este esquema. Si se pide modificar esto, se pedirá y se hará pues las respectivas modificaciones. Pero por lo pronto, esta información está acá. Pero aquí hay que tener cuidado. Ok. Aquí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, vamos a ver acá. Vamos, si tenemos acá. No hay, me parece. Pero si hubiera alguno de estos rubros, que es cuenta 64, eso no lo incluye, ¿no? Me parece que peaje puede ser cuenta 64, no me acuerdo. Pero si hubiera un rubro de estos, uno de estos rubros, que fuera la cuenta 64, eso lo excluyen y lo quitan de la lista. ¿Correcto? Listo. Hasta aquí he armado mi análisis de todo mi costeo. Ahora lo más fácil, porque ya es lo más fácil, llevarlo al informe. ¿Alguna pregunta hasta acá para proceder a la parte final de la reunión? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Les sugiero que lo armen, hagan el ejercicio. Igual les voy a publicar esta plantilla de ejemplo. Ya ustedes la modifican y todo. Entonces, luego lo que dice la SUNAS es, lléname asignación directa, lléname un solo inductor, lléname dos inductores y lléname tres inductores. Eso es lo que me pide. Muy bien, en asignación directa, observen mi cuadrito de asignación directa. En asignación directa tengo personal, tengo combustible, tengo depreciación, tengo activos, tengo insumos, tengo energía, tengo contratos simples, tengo seguros, tengo otros servicios y tengo la caja chica. Ahí está el formato, ya está armado. Y la pregunta, Coco, ¿tú estás loco? ¿Cómo vas a tener personal de asignación directa? Señores, para eso se ha hecho este análisis. Lo llevo al cuadro, o sea, todo lo que está marcado con AD, todo lo que está marcado con AD, lo llevo a mi cuadro de asignación directa. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que una transacción sea procesada bajo un esquema de asignación directa. En el caso de personal, cuando un trabajador hace un trabajo específico, ¿no? En el caso de maquinaria y equipos, igual, cuando tienen finalidades específicas. En el caso de consumo, igual. Entonces ya lo hemos analizado en la primera parte. Por lo tanto, aquí ya tengo lleno mi cuadrito de asignación directa. ¿De dónde lo he sacado? De acá, de mi mapa. Los empiezo a jalar. Los empiezo a jalar. ¿Correcto? Empiezo a jalar. Listo. Ahora, un solo inductor. ¿Quiénes van a ir al cuadro de un solo inductor? Aquí viene la cosa. Présteme atención. Présteme atención. Aquí es la cosa. Un solo inductor. Aquí está el cuadro de un solo inductor de las UNAS. Empiezo a pegar. Pero aquí viene el tema. Observen bien. Aquí viene el tema. Aquí, en este cuadro, yo fijo el inductor que voy a utilizar. El inductor que voy a utilizar. Es lo que me pide el regulador. Yo fijo el inductor que voy a utilizar. Lo voy fijando el inductor que voy a utilizar. Al costado coloco la cuenta, obviamente, este es un borrador mío, coloco la cuenta 62, lo que corresponda, ¿no? Yo coloco el inductor que voy a utilizar.
¿cierto? Coloco el inductor que voy a utilizar, coloco la descripción y coloco el documento que nos sustenta, planilla, listado de provisiones, órdenes de trabajo, informes de mantenimiento, etc. Aquí ya está armado, ya, básicamente. Entonces, aquí viene lo interesante. Eh, por ejemplo, cuando yo tengo en mi análisis, yo tengo, por ejemplo, acá, en operación, vehículo de transporte, yo tengo horas hombre del chofer, tengo órdenes de servicio en las cuales ha participado el activo, tengo kilómetros recorridos, por ejemplo. Entonces, yo tengo acá este juego de inductores que decir que tengo en mi análisis, pero cuando yo ya paso al formato final, correcto, yo le indico con qué inductor voy a trabajar. ¿Y cuál es la decisión? La decisión es el inductor aquel del cual tengo información que yo pueda acreditar. Por ejemplo, para este ejemplo, yo digo, ok, kilómetros. Si bien en mi análisis he contemplado varios, simplemente yo cuando lo paso ya a mi formato final, yo le indico a las zonas, no, cuando yo lo pase, cuando yo lo implemente, lo voy a trabajar con kilómetros. ¿Correcto? Y así básicamente hago todo el análisis. Luego viene dos inductores, pues coloco acá los dos inductores y noten de acá, noten que es bien simple, porque yo voy vaciando de mi matriz todo lo que cumple uno, dos, tres inductores y lo voy vaciando al formato final. Y listo. Y listo. Y así tengo el informe metodológico armado. Desde mi modesto punto de vista, para armar ese informe es fundamental este mapeo, como le decimos acá, de recursos o la trazabilidad de costos que yo he mencionado siempre en los talleres desde que empezamos este largo proceso de implementación del año pasado. Perdón, este año, inicio de este año. Entonces, este cuadro me define qué cosa voy a ir pasando yo a cada uno de los diversos formatos, ¿no? Asignación directa, un solo inductor, correcto, dos inductores, o sea, todo eso me lo define. Y la fuente de información está en su sistema, porque ahí están los códigos que se procesan normalmente. No sé si con esto hay alguna pregunta. Yo con esto, la parte de lo que es 2025 de Costo ABC la cierro. Hemos generado bastante contenido, está un poco disperso, vamos a ordenarlo con mi asistente, ¿correcto? Voy a ordenarlo para que esto esté en en una sola paquete de distribución, una lista, y ustedes puedan accederlo de una forma más ordenada, está disperso. Pero con esto cerramos nuestros temas relacionados con costos ABC para el año 2025. En el 2026, cuando ya la SUNAT les apruebe estos informes, daremos soporte para lo que es ya la puesta en producción. Algo que ya varias empresas lo han hecho, ya lo han puesto operativo en su sistema. O sea que lo único que van a tener que hacer es cambiar de parámetros. Y aquellas que todavía no lo han hecho, pues tendrán que empezar a hacerlo, ¿no? No sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿Está claro? Para cerrar la reunión de la mañana, ¿alguna pregunta? ¿Algo que los pueda ayudar? ¿Alguna pregunta? Creo que no, poco agradeciendo más bien tu disponibilidad por esta exposición tan clara que hiciste y creo que es un gran apoyo para todos nosotros y creo que está, como vuelvo a repetir, totalmente claro. Y siendo esto la última reunión, aprovechar para desear una feliz Navidad a todos los compañeros, que lo pasen con paz y unión en su familia y un 22 año nuevo. Gracias. Gracias, Dudu. Igual extiendo mis saludos. Tengo todavía una reunión pendiente de cierre de año que va a ser a las 11 hoy día. Pero igual a los que no van a estar presentes, les agradezco la confianza, les agradezco siempre estar en estas reuniones, les agradezco las críticas y aportes que los tomamos siempre de la mejor manera y bueno, espero que el 2026 sea mucho mejor para todos y bueno, cuentan siempre con nuestro apoyo para cualquier situación que se presente de aquí en adelante. Muchísimas gracias, que tengan ustedes un buen inicio de semana. Este cuadro de ejemplo lo estoy volviendo a subir ya actualizado al grupo de soporte, para que lo tengan ahí, ¿no? No sé si hay alguna, creo que hay alguna pregunta, creo que hay ninguna, ¿no? Sí, las dos grabaciones
No las he publicado porque yo le agradezco también públicamente a Norma que me ayuda en este tema para yo poderlo enfocar mucho mejor, porque yo también pensaba al inicio que teníamos que hacer una corrida completa en la cual se tenía que mostrar todo esto, ¿no? Pero no, era un tema más ejecutivo, más de diseño. Me lo explicó, le agradezco la explicación, lo digo públicamente, que me permite también a ustedes explicarles cómo trabajarlo y de dónde sacar la información para armar estos cuadros, ¿no? Ya los cálculos, ya varios lo han hecho, ya se verán en el 2026 con la aprobación de estos modelos. Bueno, y de todas maneras, muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Sí, sí, la grabación se va a subir ahora sí, efectivamente, el día de hoy. Exactamente, Bernardo, es llenado del formato. Exacto, es llenado del formato. O sea, vuelvo a repetir, les recomiendo que hagan su mapeo. Es una recomendación. Eso bien, lo vengo recomendando desde el inicio, que yo le denominaba a los que han participado conmigo desde el comienzo trazabilidad de costos. Lo que pasa es que ahora ya tenemos el horizonte completo. La SUNAT pide tu mapeo, pero ¿cómo lo vas a aplicar? Entonces, si tú no haces esto, te vas a confundir, en mi opinión, ¿ah? Uno se confundiría porque cuál es uno, cuál es dos, cuál es tres, cuál es cuatro, cuál es cinco. Uno se confundiría, te lo digo a título personal, yo me confundiría, yo prefiero verlo en un plano y de este plano, ya, todo lo que es directo lo paso a mi formato, ¿no? Todo lo que es un inductor lo paso a mi formato, así, a su formato. Y listo, y se va a armar muy rápido y va a tener elementos de decisión mucho más, va a ser más fácil un poco hacer el análisis. Al menos es mi modesta opinión. No sé si la comparten, pero bueno, les expongo cómo yo lo haría y de dónde he sacado la información, ¿no? Del módulo de finanzas, del módulo de patrimonio, del módulo de logística. Y ahí he sacado toda la información. Ahí está, ustedes la tienen disponible, así que solamente es trabajarlo. Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Cierro la grabación.